Fuera de aquí y no vuelvas, gritó mi papá. Me echaron por abandonar la facultad de Derecho. No sabían que yo tenía 65 millones de dólares. Al día siguiente, me mudé a mi mansión en Malibú. 3 semanas después. El sonido de la pesada puerta de caoba al cerrarse de golpe no fue solo fuerte. Fue definitivo. Resonó a través del cavernoso vestíbulo de la finca como el mazo de un juez sentenciándome al exilio. Mi maleta, la que había empacado en 10 minutos de calculado silencio, rodó por los escalones de la entrada, derramando ropa sobre el impecable camino de grava. Eres una deshonra para este bufete, Sofía. La voz de Ricardo retumbó desde lo alto de la escalera. Estaba allí, flanqueado por las columnas de mármol que amaba más que a sus hijos, su rostro una máscara de rígida furia aristocrática. Una desertora, una cobarde. No creas que puedes volver arrastrándote cuando el mundo real te mastique y te escupa. Estás fuera. ¿Me oyes? Ni un solo centavo. Lo miré. No grité. No lloré. No rogué. Mi mano estaba en mi bolsillo, mis dedos rozando el frío cristal de mi teléfono. En la pantalla, oculta de su vista, estaba la interfaz de mi billetera de criptomonedas. El saldo se actualizó. 65 millones de dólares, líquidos, impuestos pagados, míos. Él pensaba que me estaba arrojando a la pobreza. No sabía que estaba hablando con una centimillonaria que había construido un imperio en las mismas horas en que él pensaba que yo estaba suspendiendo asignaturas. Adiós, Ricardo, dije. No papá, Ricardo. Recogí mi maleta, la cerré con un movimiento tranquilo y metódico, y me subí al Uber que esperaba en la puerta. Mientras nos alejábamos, no miré hacia atrás a la casa que había sido mi prisión. Miré hacia adelante, hacia la terminal de jets privados en Teterboro y el plan de vuelo ya presentado para Malibú. Deja un comentario abajo. ¿Alguna vez te han subestimado las personas que se suponía que eran tu red de seguridad? El vuelo a California fue silencioso. No el silencio incómodo y sofocante de una cena donde esperas ser criticado, sino el lujoso y expansivo silencio de una cabina de Gulfstream a 40.000 pies. Bebí agua con gas y observé cómo el continente se deslizaba debajo de mí, diseccionando los últimos 6 años como una autopsia de una vida de la que acababa de salir. Mi padre, Ricardo, era socio principal en uno de los bufetes de abogados más antiguos y prestigiosos de Connecticut. Creía en 3 cosas: la tradición, el bufete y los hombres. En su mundo, las mujeres eran criaturas decorativas y emocionales destinadas a organizar galas benéficas, como mi madre, Elena. Los hijos eran herederos, las hijas eran una carga hasta que se casaban bien. Crecer en esa casa fue como vivir en un museo donde no se te permitía tocar las exhibiciones. Todo era caoba, cuero y expectativas. Mi hermano Mateo, 2 años mayor, era el niño dorado. Fue preparado desde su nacimiento para tomar el relevo. Él recibió los tutores, las pasantías, los elogios. Yo recibía miradas de reojo. Cuando expresé interés en el derecho durante la secundaria, Ricardo se rió. Es un mundo brutal, Sofía. ¿No tienes el temperamento? Así que dejé de preguntar. Dejé de hablar. Me convertí en el fantasma del pasillo. Cuando me enviaron a la facultad de Derecho simplemente para encontrar un marido, asumieron que fui. Pero no estudié Derecho. Estudié las ineficiencias del mercado inmobiliario. Vi lo arcaico que era, como las valoraciones se basaban en corazonadas y apretones de manos del club de amigos. En mi dormitorio, mientras mis compañeros preparaban casos sobre derecho de propiedad, yo estaba programando. Construí una herramienta de valoración impulsada por IA que utilizaba imágenes satelitales y algoritmos predictivos para tasar bienes raíces comerciales al instante. No solo era precisa, era revolucionaria. Para mi segundo año, había licenciado el software a 3 importantes fondos de cobertura. Para mi tercer año, había vendido una participación minoritaria por una cifra de 8 dígitos, todo de forma anónima, todo oculto detrás de empresas fantasma. Ahora, el Uber se detenía en las puertas de mi nueva realidad. Carbon Beach, la playa de los multimillonarios. El contraste era visceral. Connecticut era madera oscura, cortinas pesadas y olor a papel viejo.
Esto era vidrio, acero y el blanco cegador del sol del Pacífico. La puerta se abrió. Mi nuevo hogar era un complejo de 42 millones de dólares. Era elegante, moderno y completamente transparente. Entré por la puerta principal a una sala de estar que parecía flotar sobre el océano. Dejé mi maleta en el suelo de hormigón pulido. El sonido resonó, agudo y solitario. Caminé hacia los ventanales del suelo al techo y presioné mi mano contra el cristal. Esto era, la cima. Había ganado. Había escapado del peso sofocante de las expectativas de mi padre y había construido un reino propio. Miré a mi alrededor. Los muebles eran minimalistas, italianos y caros. La cocina era el sueño de un chef que probablemente nunca vería una comida casera. Y entonces el silencio me golpeó. No era el silencio pacífico del jet. Era una quietud pesada y sofocante. ¿Crees que el dinero compra la felicidad? ¿Crees que en el momento en que llega la transferencia, el agujero en tu pecho se cierra? No es así. Simplemente cambia la textura del vacío. Caminé por las habitaciones vacías. Mis pasos sonaban demasiado fuertes. 5 dormitorios, 7 baños, una sala de cine, una bodega de vinos, todo para una persona. Me senté en el borde del enorme sofá blanco y miré el océano. Las olas rompían con un poder rítmico e indiferente. Mi padre me había echado. Me había rechazado, no porque hubiera fracasado, sino porque no había fracasado de la manera que él esperaba. Y aquí estaba yo, rodeada de pruebas de mi brillantez, pruebas de mi valía, y sentía frío. La verdad es que comprar un castillo no cura la herida de ser exiliado de tu aldea. Solo te da un lugar más bonito para sangrar. Saqué mi teléfono. No había llamadas perdidas, ni mensajes de mi madre preguntando si estaba a salvo. Ningún mensaje de Mateo. Me habían cortado con precisión quirúrgica. Para ellos, yo había desaparecido. Bien, susurré a la habitación vacía. Que piensen que estoy muerta, porque la Sofía que conocían, la hija silenciosa y decepcionante, estaba muerta. La mujer sentada en esta fortaleza de cristal era otra persona por completo. Era la arquitecta, y apenas estaba comenzando. Pasaron 6 meses. No solo sobreviví en Malibú. Prosperé, o al menos mi cuenta bancaria lo hizo. Dirigía mi imperio desde una oficina en casa con vistas al mar. Mi empresa se había convertido en un conglomerado de tecnología inmobiliaria a gran escala. Estaba adquiriendo competidores, alterando mercados y poniendo nerviosos a hombres adultos en salas de juntas, todo mientras usaba pantalones de yoga y bebía jugo verde. Yo era la mano invisible moviendo piezas en un tablero de ajedrez que ni siquiera sabían que existía. Pero nunca quité los ojos de Connecticut. Mi IA no solo rastreaba propiedades comerciales. Monitoreaba señales de dificultades. Y una mañana, una bandera roja apareció en mi panel de control que me hizo helar. Era un informe de anomalía financiera sobre un activo específico, la finca Henderson, mi hogar de la infancia. Revisé los datos. Los pagos de la hipoteca eran erráticos. Pero esa no era la gran noticia. La gran noticia era el apalancamiento. El bufete de mi padre, el bastión de estabilidad y prestigio, estaba usando la finca familiar como garantía para una línea de crédito operativa de alto riesgo. El bufete estaba perdiendo dinero a raudales. La fachada de dinero viejo era solo eso, una fachada. Se estaban ahogando y estaban usando la casa para mantenerse a flote. Me recliné en mi silla, una fría sonrisa asomando en mis labios. Ricardo estaba arriesgando el techo sobre su cabeza para mantener la apariencia de poder. Era poético. Entonces mi teléfono vibró. Un nombre que no había visto en medio año apareció en la pantalla. Mateo. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Hola, Mateo. ¿Sofía? Su voz era tensa, sin aliento. Gracias a Dios que contestaste. No sabía si este número todavía funcionaba. ¿Funciona? ¿Qué quieres? Mira. Sé que las cosas estaban mal cuando te fuiste. Papá estaba. Bueno, ya sabes cómo es papá, pero necesito un favor.
Uno grande. Te escucho. Estoy en un aprieto, Sof. Un problema temporal de flujo de efectivo. Deudas de juego. Mala suerte, de verdad. Necesito 50.000, solo por un mes. Te juro que te lo devolveré el doble. Casi me río. Deudas de juego. Esa era la excusa clásica de Mateo. Pero mis algoritmos contaban una historia diferente. Las deudas de juego eran probablemente una tapadera para malversación. Estaba robando de las cuentas de depósito de los clientes para pagar su propio estilo de vida y necesitaba efectivo para tapar los agujeros antes de la auditoría trimestral. 50.000 es mucho dinero para una desertora, Mateo, dije, con voz plana. Lo sé, pero te recuerdo. Siempre tenías algunos ahorros de tus proyectitos de computadora. Por favor, Sof. Si no arreglo esto, papá me matará. No tenía ni idea. Pensaba que yo sobrevivía con trabajos esporádicos. No sabía que le estaba pidiendo una gota de sangre a un tiburón. Puedo ayudarte, dije. Pude oírlo exhalar. Un sonido de patético alivio. ¿Puedes? Oh, Dios mío. Gracias. Gracias. Con una condición. Lo que sea. Firmas un pagaré. Asegurando el préstamo contra tu futura herencia. Específicamente, tu interés en la finca. ¿Qué? ¿Por qué necesitas eso? Silencio. Podía oír los engranajes girando en su cabeza. Estaba desesperado. Calculó que la finca valía millones. 50.000 era una gota en el océano. Supuso que me pagaría antes de que importara. Bien, espetó. Envía los papeles. Colgué y escribí un mensaje a mi broker. Ejecutar protocolo, caballo de Troya. No solo le transferí los 50.000. Usé el pagaré como palanca para iniciar una transacción secundaria. A través de mi empresa fantasma, Nemesis Holdings, me acerqué al banco que tenía la hipoteca en dificultades de la finca de mis padres. Estaban nerviosos por los pagos atrasados y la inestabilidad del bufete. Estaban felices de deshacerse del riesgo. Compré la nota hipotecaria. Compré la deuda. No solo le presté dinero a mi hermano. Compré la escritura de la casa en la que dormían. Salí al balcón, el aire salado llenando mis pulmones. Estaban viviendo en tiempo prestado, y estaban viviendo en mi casa. La invitación llegó por correo electrónico, reenviada por un antiguo compañero de clase confundido que asumió que me habían dejado fuera de la lista por error. Era un folleto digital para el jubileo del bufete Henderson, una gala para celebrar 30 años de excelencia legal. Se celebraría en la finca en Connecticut. La audacia era impresionante. Estaban celebrando un legado que se desmoronaba activamente en una casa que ya no poseían realmente, pagada con una hipoteca que no habían pagado en meses. Decidí confirmar mi asistencia. No tomé el tren esta vez. Volé en un jet privado a Teterboro, luego tomé un helicóptero a un helipuerto a unas pocas millas de la finca. Alquilé un elegante auto negro y conduje yo misma hasta las puertas. La casa se veía exactamente igual, imponente, fría, un monumento a una era pasada de poder excluyente. El camino de entrada estaba bordeado de Bentleys y Mercedes, el cromo brillando bajo la iluminación de buen gusto del paisaje. Me detuve, vistiendo un traje negro a medida que costaba más que el coche de Mateo, un traje que no estaba diseñado para ser bonito, sino para ser formidable. Le entregué las llaves al valet y subí los escalones por donde mi maleta había rodado una vez. El vestíbulo estaba lleno de la élite legal de Nueva Inglaterra, jueces, políticos, socios. El aire olía a colonia cara y dinero viejo. Hacían girar el vino en sus copas y murmuraban sobre casos, completamente inconscientes de que las tablas del suelo bajo sus mocasines italianos estaban hipotecadas hasta el límite. Mi madre, Elena, fue la primera en verme. Se veía frágil, su sonrisa quebradiza y ansiosa. Una mujer que había pasado 30 años suavizando grietas que pretendía no ver. Se quedó helada, una bandeja de canapés temblando en su mano. Sofía, susurró, sus ojos moviéndose como si yo fuera una mancha en la alfombra. ¿Qué estás haciendo aquí?
Escuché que había una fiesta, dije suavemente, tomando una copa de champán de un camarero que pasaba. No querría perderme la celebración. Tu padre no estará contento. Él piensa que todavía estás luchando. Que piense lo que quiera. Pasé junto a ella, abriéndome paso entre la multitud como un tiburón a través de un banco de peces pequeños. El salón de baile estaba sofocantemente cálido. Al frente, Ricardo estaba en una plataforma elevada, sosteniendo un vaso de whisky. Parecía sonrojado, arrogante, el rey de su pequeño castillo. Mateo estaba a su lado, sudoroso y nervioso con un traje que no le quedaba del todo bien, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ricardo golpeó una cuchara contra su vaso. La sala se silenció. Amigos, colegas, su voz retumbó, arrastrando las palabras ligeramente. Esta noche se trata de legado. Se trata de los cimientos que construimos que nos sobreviven. Puso una mano pesada sobre el hombro de Mateo. El agarre parecía más un grillete que un abrazo. Miro a mi hijo y veo el futuro. La ley es una amante cruel. No es para los débiles de corazón. Requiere fuerza. Requiere fortaleza. Requiere hombres de carácter. Una oleada de aplausos educados recorrió la sala. Sentí el peso específico de esa palabra, hombres. No fue accidental. Era la tesis de toda su vida. Para él, la competencia era un rasgo masculino. Mi hijo tiene ese carácter, continuó Ricardo, su voz goteando un orgullo inmerecido. Tiene el acero para tomar las decisiones difíciles. A diferencia de aquellos que se desmoronan bajo presión, aquellos que carecen de la disciplina para el mundo real, aquellos que persiguen jueguitos de computadora y fantasías. Me miró directamente entonces. Una mueca de desprecio curvó su labio. No dijo mi nombre, pero la sala siguió su mirada. Sentí el juicio colectivo de 100 personas volverse hacia mí. La decepción, la desertora, la chica que no pudo soportarlo. En su mente, mi fracaso era el orden natural de las cosas. El papel de una hija era fracasar para que el sol pudiera brillar. Validaba toda su visión del mundo. Por Mateo, brindó Ricardo, levantando su vaso en alto, tomando las riendas. Por Mateo, repitió la sala. Mateo me miró. No parecía avergonzado. Sonrió con suficiencia. Levantó la muñeca para mirar la hora, un gesto destinado a mostrar el pesado reloj de oro que brillaba bajo el candelabro. Reconocí el reloj. Era un Rolex antiguo. Era el reloj que había comprado con los $50.000 que le había transferido. Llevaba mi dinero en su muñeca mientras su padre se burlaba de mí por ganarlo. Estaba celebrando su ascensión usando el salvavidas que le había lanzado. La crueldad era tan específica, tan casual. No era solo que no me respetaran. Era que me borraban. Mi éxito no existía en su mundo porque no encajaba en su narrativa. Reconocer mi poder sería destruir el suyo propio. Tomé un sorbo de champán. Sabía a vinagre. Los observé disfrutar de los aplausos. 2 hombres de pie sobre una trampilla, convencidos de que estaban en la cima de una montaña. Disfruta tu brindis, Ricardo. Disfruta tu discurso, porque el suelo bajo tus pies ya no existe. Simplemente no has mirado hacia abajo todavía. Los aplausos se apagaron, disolviéndose en los murmullos de autocomplacencia de hombres que creían ser dueños del mundo. Me escabullí del salón de baile, moviéndome como una sombra por los pasillos que conocía de memoria. La casa olía a velas caras y a decadencia. Necesitaba una última pieza de evidencia. La nota hipotecaria era el arma, pero necesitaba la bala. Subí por la escalera de servicio al segundo piso, a la antigua habitación de Mateo, que todavía usaba como oficina cuando se quedaba a consultar con Ricardo. La puerta estaba sin llave. Descuidado, arrogante. Entré. La habitación era un santuario al logro inmerecido. Trofeos de participación de Lecroux de la preparatoria. Títulos enmarcados que apenas había conseguido. Sobre el escritorio estaba su portátil, abierto y zumbando. Me senté. Protegido con contraseña, por supuesto.
Pero Mateo era intelectualmente perezoso. Probé su cumpleaños. Incorrecto. Probé contraseña 123. Incorrecto. Probé el nombre de su equipo de fútbol favorito. Acceso concedido. Conecté una unidad USB cargada con mi propio software de contabilidad forense. Omitió sus torpes estructuras de archivos y fue directamente a los datos financieros. La pantalla se llenó de números, una cascada de tinta roja y transferencias ilícitas. Era peor de lo que pensaba. Mateo no solo pedía prestado para cubrir deudas de juego. Estaba llevando a cabo un esquema Ponzi dentro del bufete. Estaba tomando dinero de los anticipos de nuevos clientes para pagar los acuerdos de casos que había descuidado o estropeado. Vi transferencias a cuentas en el extranjero que parecían sospechosamente dinero para silenciar a alguien. Vi firmas falsificadas, la firma de Ricardo autorizando retiros de cuentas de depósito. Y entonces encontré el hilo de correos electrónicos. Era entre Mateo y Ricardo. Fechado hace 3 meses. Asunto, la auditoría. Ricardo, arreglé las cuentas del caso Jones. No dejes que esto vuelva a suceder. Si el colegio de abogados se entera, estamos acabados los dos. Hipotequé la casa para cubrir el déficit. Esta es la última vez, Mateo. Me quedé helada. El brillo de la pantalla iluminó la verdad que no había querido ver. Mi padre lo sabía. Ricardo no era solo un patriarca ciego y arrogante. Era un cómplice. Sabía que su hijo era un criminal. Sabía que Mateo era incompetente, peligroso y que estaba pudriendo el bufete desde dentro. Y sin embargo, abajo, estaba brindando por él. Lo llamaba un hombre de carácter. Estaba protegiendo al hijo que estaba destruyendo su legado mientras exiliaba a la hija que podría haberlo salvado. Me recliné en la silla, la respuesta asentándose sobre mí como una niebla fría. No era lógica. Era la arquitectura del control. Ricardo no amaba a Mateo porque Mateo fuera capaz. Lo amaba porque Mateo era dependiente. Mateo necesitaba a Ricardo para sobrevivir. Los fracasos de Mateo permitían a Ricardo jugar al Salvador, al hacedor de reyes, al patriarca indispensable. Cada vez que rescataba a Mateo, reforzaba su propio poder. Pero yo era el fallo en su matriz. Yo había tenido éxito sin él. Había construido un imperio que él no entendía, usando herramientas que despreciaba en un mundo donde su nombre no significaba nada. Mi éxito no lo enorgullecía. Le infligía una herida narcisista. Demostraba que su protección era innecesaria, que su visión del mundo era obsoleta. Preferiría quemar su imperio hasta los cimientos antes que dejar que una mujer, su hija, le demostrara que estaba equivocado. Preferiría proteger a un criminal que se arrodillaba antes que abrazar a una reina que se mantenía erguida. Era disonancia cognitiva convertida en arma. Me odiaba, no porque fuera un fracaso, sino porque era la única que no lo era. Saqué la unidad USB. Lo tenía todo. El fraude, el encubrimiento, el apalancamiento. Volví a bajar. La fiesta estaba terminando. Los invitados pedían sus abrigos, con las mejillas sonrojadas por el vino y la autocomplacencia. Me quedé al fondo de la sala, oculta por las sombras de las pesadas cortinas. Los observé. El hijo estafador, riendo demasiado fuerte de un chiste que no entendía. El padre facilitador, mirándolo con una mezcla de orgullo y desesperada negación. Se veían tan pequeños. 2 hombres de pie en un castillo de naipes, esperando una brisa. Miré mi reloj. Los bancos abrían en 9 horas. Mañana se dictaría el veredicto, y yo sería la jueza. El sol de la mañana se filtraba a través de las pesadas cortinas de la biblioteca, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire estancado. Me senté en la silla de cuero de respaldo alto de Ricardo, a la cabecera de la enorme mesa de conferencias. Había estado esperando allí desde el amanecer. A las 8 de la mañana, la puerta se abrió. Ricardo entró, vistiendo su bata de seda, una taza de café en la mano. Se detuvo en seco al verme. ¿Sofía? Parpadeó, confundido, la bravuconería de la noche anterior despojada por la dura luz de la mañana.
¿Qué diablos haces en mi silla? Siéntate, Ricardo, dije. Mi voz era tranquila, casi aburrida. Disculpa. Sal de mi casa en este instante antes de que llame a la policía. Mateo entró tropezando detrás de él, con aspecto de resaca y desaliñado. El traje a medida reemplazado por pantalones de chándal. ¿Qué está pasando? ¿Quién la dejó entrar? Me dejé entrar yo misma, dije. Tengo una llave. Te quité tu llave, espetó Ricardo. Cambié las cerraduras hace una hora, respondí. Siéntense. Algo en mi tono, una fría autoridad metálica que nunca antes habían oído, los hizo detenerse. Ricardo se sentó lentamente, su rostro enrojeciendo. Mateo se desplomó en una silla, frotándose las sienes. Voy a hacer esto simple, dije. Apreté un botón en el control remoto que tenía en la mano. Un proyector que había instalado en el aparador cobró vida, proyectando una imagen brillante en la pared sobre la chimenea. Era un extracto bancario. La cuenta de depósito del bufete, mostrando los retiros no autorizados. ¿Qué es esto? Susurró Mateo, su rostro perdiendo todo color. Esto es malversación de fondos, Mateo, dije. Firmas falsificadas, fondos de clientes utilizados para... ¿Qué era? Póker en línea y el alquiler de un Porsche. Ricardo se levantó, golpeando la mesa con la mano. ¿De dónde sacaste esto? Hackeaste mis archivos. Esto es ilegal. Siéntate, repetí. Hice clic en el control remoto. La imagen cambió. El hilo de correos electrónicos, aquel donde Ricardo admitía haberlo encubierto, aquel donde admitía haber hipotecado la casa. Ricardo se hundió de nuevo en su silla. De repente parecía viejo, desinflado. Lo sabías, dije, mirándolo a los ojos. Es mi hijo, graznó Ricardo. Tenía que proteger el nombre. ¿Y yo? Pregunté. Yo era tu hija. ¿Qué hiciste por mí? Arrojaste mi maleta por las escaleras. Tú. Tú te fuiste, tartamudeó. No renuncié, dije. Pivoté. Hice clic en el control remoto una última vez. La imagen en la pared era un documento, un aviso de ejecución hipotecaria. Prestamista, Nemesis Holdings LLC. Nemesis Holdings, leyó Ricardo, entrecerrando los ojos. Son dueños de la nota hipotecaria. Nos han estado presionando. Sí, dije. Lo han hecho. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa de caoba. Yo soy Nemesis Holdings, Ricardo. El silencio en la habitación fue absoluto. Era pesado y sofocante. ¿Qué? Exhaló Mateo. Compré la nota, dije. Hace 6 meses. Soy dueña de esta deuda. Soy dueña de esta casa. Soy dueña del techo sobre sus cabezas. Eso es imposible, susurró Ricardo. Tú eres. Eres una desertora. No tienes nada. Tengo un patrimonio neto de 65 millones de dólares, dije. No abandoné la facultad de Derecho porque no pudiera soportarlo, Ricardo. La abandoné porque me di cuenta de que podía comprar la facultad de Derecho. Deslicé un sobremanila sobre la mesa. Esto es un aviso de desalojo. Tienen 30 días para desalojar las instalaciones. El bufete es insolvente. Ya he enviado la evidencia de malversación al Colegio de Abogados del Estado. Mateo será inhabilitado. Tú probablemente enfrentarás sanciones. No puedes hacer esto, jadeó Ricardo. Somos familia. Familia, reí. Un sonido seco y sin humor. La familia se apoya mutuamente. La familia no llama a su hija una deshonra. La familia no encubre crímenes para proteger un ego frágil. Me levanté. Los miré. El patriarca y el niño dorado, ambos reducidos a inquilinos en una casa que no podían permitirse. El veredicto ha sido dictado, dije. Están desalojados. Las secuelas fueron silenciosas.
No hubo más gritos, ni más discursos sobre legado o carácter, solo el arrastrar de cajas y el rasguño seco de bolígrafos en documentos de acuerdo. Mateo fue inhabilitado en un mes. Evitó la cárcel solo al declararse culpable y delatar a un cómplice que había involucrado en el esquema para ocultar el rastro del dinero. Lo último que supe es que vivía en un estudio en New Haven, trabajando por turnos en una agencia de alquiler de coches cerca del aeropuerto. El niño dorado, que era demasiado bueno para leer sus propios contratos, ahora verificaba el kilometraje de sedanes por $12 la hora. Ricardo y Elena se mudaron a un pequeño condominio de 2 habitaciones en una comunidad de jubilados en Florida. Fue una reducción humillante, financiada por la liquidación de los activos restantes de Ricardo para pagar las deudas del bufete. La finca de Connecticut fue vendida. No me la quedé. No la quería. Olía a estancamiento y a viejas mentiras. Se la vendía a un promotor que planeaba destripar la biblioteca de caoba y convertir la propiedad en un hotel boutique. Regresé a Malibú. Me paré en mi balcón, viendo el sol hundirse bajo el horizonte, pintando el Pacífico en tonos de violeta y oro. El aire era fresco y limpio, llevándose el olor a humedad de la costa este. Pensé que me sentiría triunfante. Pensé que sentiría una oleada de alegría visceral por haber aplastado a las personas que intentaron borrarme. Pero no fue así. Sentí alivio. Un alivio profundo y pesado, como dejar una mochila llena de piedras que había estado cargando durante 26 años. El peso de sus expectativas, su juicio, su amor condicional. Simplemente se había ido. La ira también se había ido. No puedes estar enojado con personas que ya no son relevantes para tu existencia. El veredicto era final y el caso estaba cerrado. Saqué mi teléfono. Busqué el contacto de Mateo. Eliminar. Luego el de Ricardo. Eliminar. Luego el de mi madre. Eliminar. Ya no era una exiliada. Era una soberana. Pero la soberanía puede ser solitaria. Volví a entrar y abrí mi portátil. La casa seguía siendo vasta, todavía hecha de vidrio y ecos, pero el silencio se sentía diferente ahora. No era el silencio del aislamiento. Era el silencio de un lienzo en blanco. Tenía un nuevo proyecto. Abrí un documento nuevo y redacté los estatutos de la Beca Horizonte, un fondo de $50 millones dedicado a mujeres en tecnología inmobiliaria, específicamente mujeres que habían tomado caminos no tradicionales, desertoras, atípicas. Aquellas a las que se les había dicho que eran demasiado emocionales, demasiado ambiciosas o demasiado difíciles para la sala de juntas tradicional. Quería construir un castillo que tuviera espacio para ellas. Quería ser la red de seguridad que nunca tuve. Miré alrededor de mi casa de cristal. Todavía era grande. Todavía estaba en silencio. Pero ya no se sentía vacía. Se sentía expectante. Había sobrevivido al fuego. Había construido el imperio. Ahora era el momento de construir una vida.